Yo les dije que íbamos a conversar temprano, les conté con Nona Fernández, que nos viene a hablar de su nuevo libro, Cómo recordar la sed. El libro habla sobre la moneda, sus daños y su restauración tras el bombardeo, encontradas en diversos archivos. Qué interesante. ¿Tiene forma la historia? La pregunta me gusta. ¿Tiene forma el recuerdo? Me gustan las preguntas que se hace Nona. ¿Y que respondes en este texto? Por supuesto que no. Imposible hacerlo, ojalá lo supiéramos. Claro, sería como un... Pero a veces nuevas preguntas responden las anteriores, aunque quede un espectro de incertidumbre. Sí, por supuesto. O vamos ahondando en la curiosidad y en la lucidez con respecto a lo ignorante que somos, o a lo difícil que es la tarea, ¿no? Yo creo que también eso ayuda, de alguna manera ayuda, ¿no? Sí. Claro, de todas maneras. Pero cuéntanos un poco de este texto que, bueno, que dice acá, lo voy a leer, que ya fue leído en la Feria del Libro de Buenos Aires. De Buenos Aires, de Buenos Aires. En Argentina en mayo del año 2023, al momento de entrar a imprenta, también ha sido leída en la Feria del Libro en Santiago en junio de 2023 y en la Princeton University en New Jersey, Estados Unidos, en octubre de 2023. Sí, les cuento qué Cuéntanos, es esto. Ya, pues. Esto yo diría que, mira, es como un suspiro del alma. Ya. Es un suspiro literario, como ustedes ven, es muy cortito. Es una ponencia que se me encargó para la Feria del Libro de Buenos Aires, que tuvo ciertos rasgos performáticos. Yo creo que por eso mismo se me volvió a pedir, la volví a hacer, cada vez empezó a tener más componentes performáticos. La terminé haciendo, como tú decías, en Princeton, y ahora queremos, y a partir de todas esas muestras también historiográfica, que es la editorial con la que estamos trabajando, una editorial que se dedica a trabajar textos históricos o que hagan reflexión sobre la historia desde un punto de vista distinto que el meramente académico y historiográfico. Sacamos este librito, ellos se interesaron, dijimos hagámoslo, y lo que vamos a hacer hoy día también, que aprovecho de invitarles a todas y a todos. Hoy y mañana. Hoy y entiendo, mañana ¿verdad? en el Teatro de la Memoria vamos a hacer una lectura performática, justamente, es como la lectura más performática de todas las que hemos tenido, ¿cierto? Más teatral, del texto, y lo vamos a aprovechar de presentar también. Y es, como les decía, es casi un suspiro, porque es cortito, pero también porque son algunas ideas que han estado dando vuelta o que he intentado metabolizar este año en relación a la conmemoración. Esta tan extraña conmemoración que tuvimos, ¿no? Fue muy extraña. Sí. Muy extraña. Yo me quedé con una sensación muy triste al respecto también, como que era teníamos una gran oportunidad. Pero el país está extraño, yo coincido contigo, a mí no me gustó derechamente, yo creo que hubo muchos vacíos. Pero los que tomaron la decisión, para mí equivocada, por supuesto, de darle el marco que le dieron, caminaban sobre huevos, porque en realidad estaba todo muy enredado, muy complejo. Sí. Y eso también yo creo Es que que nos estoy de favoreció. acuerdo, yo creo que estoy de acuerdo. Ha sido un año complicado, uno comprende en cierta medida una gran cantidad de decisiones que tienen que ver con estas complicaciones, pero yo creo que hay un punto, y este era el punto. Yo creo que este punto era intransable. Era intransable, era incuestionable. La conmemoración de los 50 años yo creo que no tenía por dónde ser cuestionado, y si era cuestionado solamente dejaba mal a quienes cuestionaban cualquier conmemoración que se hiciera a gran escala, como era lo que esperábamos, no solamente nosotras aquí en Chile, sino que a nivel latinoamericano y mundial. Claro. Lo que se hiciera aquí al respecto era un gran signo. Se estaba esperando, se estaba observando, y no ocurrió. Y nos ocurrió, y es y yo diría que más que algunos vacíos, es el gran vacío que a mí me deja un poco este año. Pero sí, debo decir, me parece interesante, muy interesante lo que ocurrió con la ciudadanía. Como todo el mundo, todas y todos intentaron hacer su propia conmemoración y aportar desde donde pudiesen al respecto. Y este libro, yo creo que de alguna manera también tiene esa lógica, como de intentar aportar en algo, algún tipo de reflexión con respecto a lo que... Yo diría, y perdónenme que sea tan dramática al respecto al fracaso que hemos tenido en contar nuestra historia. Por lo menos desde el ámbito que a mí me compete, que es el de la literatura, ¿no? Por eso el cómo recordar la sede, de alguna manera, es la pregunta de cómo podemos contar la historia.
¿Cómo podemos volver a plantearnos el desafío de seguir contándola si hemos fracasado a tal medida que en el momento en el que estamos, conmemorando los 50 años del golpe, estamos en el escenario en el que estamos, ¿no? Defendiendo puntos de vista y límites que nos parecían ya añejos, ¿no? Ya muy sobrepasados, ¿no? Pero hemos retrocedido. No es solamente un tema de Chile, es un tema mundial, pero nos compete Chile, sin duda. Y en ese ámbito, claro, el libro es una reflexión sobre eso, sobre cómo seguir, cómo hacerlo, qué forma debe tener la historia, cómo nos desafiamos para seguir buscándole una forma nueva. Y bueno, y planteando el desafío, porque no es, yo siento que cuando fracasamos en algunos ámbitos, lo que se abre es un desafío, no una depresión al respecto, todo lo contrario. ¿Y por qué la sed? ¿Por qué la sed? Yo debo decir que el título no es mío, es de un epígrafe de Chris Marker, que es un cineasta, un documentalista, que todo aquel que le interese el tema de la memoria lo recomiendo muchísimo, si es que ya no lo conocen, Chris Marker. Y él tiene el epígrafe que yo se lo robé, es de su documental Sans Soleil, y dice: no recordamos, reescribimos la memoria como se reescribe la historia. ¿Cómo recordar la sed? De alguna u otra manera yo siento que es la imposibilidad de escribir la memoria, ¿no? O sea, hay que asumir que es imposible, que no tenemos manera de hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Y ahí está el desafío. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos darle forma a algo que es informe? Y que de alguna manera lo que el texto trabaja es que quizá tiene la forma de un bombardeo. O sea, algo que no tiene lógica, que no tiene forma, que es desarmado, que tiene eco, que se va replanteando. Los escombros de un bombardeo, lo sabemos, pueden tardar 50 años y todavía están ahí hablándonos, ¿no? Todavía tienen cosas que decirnos. De eso un poco va el libro. Perfecto. Yo debo confesar que cuando vi ahora los 1000 días de Allende, porque como tú dices, cada uno de nosotros yo creo que buscó su propia forma de conmemorar. De conmemorar. Sí. Y una de mis formas de conmemorar fue tratar de ver todo lo que estaba apareciendo. ¿Ya? Y eso fue muy interno, fue muy mío, como muy sola. Y cuando vi los 1000 días de Allende, lo que más me llamó la atención fue el último capítulo, cuando bombardean la moneda. Porque yo debo confesar, y es muy mío, a lo mejor el resto no pasó lo mismo que yo no había pensado en ese momento como una guerra así como, no sé, como uno se imagina las guerras, ya como las bombas cayendo, ¿verdad? Que puede caer en el edificio del lado tuyo. Como que no había pensado en eso. Y en esa serie lo muestran, efectivamente, el momento del bombardeo en la moneda. Como es súper heavy, yo quedo como súper impactada porque estamos al lado. Pienso en la gente que trabajaba ahí, que llegaba todos los días como con su trajecito de oficina, ¿no es cierto?, a trabajar como cualquier día y que de repente te encontrás con que están bombardeando. Es como... Y es el corazón de un país. Exacto. Es el corazón de un país, es un palacio de gobierno. Son muy pocos los países en el mundo, contados con una mano probablemente, que han bombardeado, que el ejército ha bombardeado su propio palacio de gobierno. Es como el crimen, la primera escena del crimen. Yo creo que... Lo podemos, evidentemente, durante toda la historia que hemos tenido, siempre nos ha interesado, más que el patrimonio, nos han interesado las vidas, ¿no? Las vidas que no están, las vidas que se fueron desde ese momento en adelante. Pero ahora, a la luz del tiempo, también podemos observar analíticamente y simbólicamente lo que fue ese crimen patrimonial. Incluso hay algo muy interesante, de eso también hablo, que es fue simbólico. De hecho, las 2 personas que murieron ese día se suicidaron en la moneda. Claro. No había... ¿Qué foto esa? Es fotaza, exacta. Y además esa imagen que tenemos ahí es una imagen que por lo menos para la generación que bordeamos los 50 años, es una imagen icónica que nos configura, nos guste o no nos guste. Podemos repudiar la imagen, podemos no querer tener nada que ver con esto o estar obsesionadas, como me pasa un poco a mí, discúlpenme, al respecto, pero nos configura. Y nos hace replantearnos año tras año. Generacionalmente, exactamente.
Eso es Porque loquísimo. Y hay algo muy interesante que el otro día lo estuve confrontando con otras personas que han trabajado un poco el tema de la ruina en la ciudad y específicamente la ruina de la moneda, porque la moneda quedó en ruinas durante algunos años, ahí Claro. tal cual. Ahí está la foto de Poirot, exactamente esa foto Wow. de Poirot Y esa es foto buenísima. está Coloreada. la colorearon después, ¿no? O tal ¿Sabes vez no, qué? Yo ¿ah? creo que esa es la foto. No, acá en el libro ¿Original? yo la tengo en blanco y negro porque... Ah, entonces está coloreada. No, yo creo que la original es en colores. ¿Es en color, tú sí, crees? Sí. Sí, yo creo que es en colores. Bueno, ahí vemos, son días, creo que es el día después. No estoy bien segura, pero son días Es que después. eso es. Y esa ruina así quedó expuesta durante un buen tiempo. Yo para la escritura del libro y para parte de un proyecto que también quisiera mencionar, lo que se llama Exhumar la Memoria, pero que lo voy a dejar entre paréntesis porque lo voy a mencionar al final, y estuvimos interrogando y preguntándole a mucha gente mayor sobre si se acordaban. ¿Cómo era habitar buena el centro pregunta. con las ruinas de la moneda? Y tú sabes que la gente no se acuerda. No, la gente no se acuerda. Es que no me acuerdo cómo eran, dónde estaba. Mi madre, que trabajaba muy cerca, me decía que yo le hacía el quite, entonces intentaba Para no tener- verla. Claro, para no tener que verla Que y tener verlas, esas sensaciones, exacto. siga por otro lado. Y el otro día fui al lanzamiento de un libro de Francisca Márquez, que es antropóloga, sobre las ruinas también, y habla sobre las ruinas de la moneda. Y también ella decía, a las personas que les pregunté nadie recuerda. Y eso es parte de la memoria traumática que sin duda existe en una generación que no es la nuestra, porque nosotros éramos muy chicos, pero sí la generación que habitaba el centro en ese Claro. momento y que no recuerda a la moneda en ruinas que estuvo ahí expuesta, tal cual como ustedes la ven en Por ese años. momento, por años, hasta que comenzó la restauración y los camiones comenzaron a llevarse los escombros. Y eso es loquísimo. Increíble que años haya estado eso ahí como prueba. En un Hassan momento en que quería- el centro era el punto confluyente de toda la actividad, Era incluso el epicentro, económica. No exacto. es el centro de hoy día, donde No, las grandes pues. empresas están fuera, el sector oriente, no. Todo pasaba en el centro en esa época. Y la vida social pasaba en el centro. También. También. Era Claro. o sea, íbamos a En carretera. pequeños no- bares, cafés. Exacto, claro. los cines, estaba Los todo cines, en el centro, claro. los grandes pasajes, el comercio, la gente La habitaba el galería, centro. totalmente. No Exactamente. destruyeron el alma de un país. Es muy Increíble. feroz, es muy feroz. Y esto Hassan quedó quería expuesto, yo todo. siempre pienso, como una advertencia, porque eso es lo que se intentó. Era una manera de Era decir... como ustedes quieren seguir Exactamente. hueveando, porque eso es como Esto es lo me que lo ocurre. imagino diciendo eso. Hassan, querido. Empezamos esta conversación constatando el hecho del fracaso de la memoria, Sí. y el fracaso de la literatura. Digo, es mi en- teoría. Digo, yo Yo digo, no me creo voy a hacer que- carga, pero yo así lo veo. Yo así lo creo veo. que con la polarización política que se vio durante los eventos de conmemoración oficial del parte del Estado chileno, la imposibilidad de tener un comunicado ni posibil- siquiera exacto. mínimamente Sí. consensuado sobre los hechos de hace 50 años. O sea, sigue siendo un tema de polarización donde Completo. no hay un consenso sobre memoria, pero además hay personas que no quieren recordar o simplemente no se acuerdan. Entonces, el fracaso de la literatura en transmitir el relato es grave. Es un tema que estamos viendo a nivel mundial y quería preguntar justamente por eso, del por qué. Yo pienso en algo que las personas que trabajan la memoria y los sitios de memoria hablan mucho de la fatiga de la compasión, ¿no? Sin duda, la victimización. Hay casos donde hay las personas sacando selfies en los campos de concentración, Sí. ¿cierto? Que se ha prohibido, incluso ahora tú vas, ahora que estuve en Polonia, en Auschwitz, una de las primeras cosas que dices, aquí no se sacan selfies. Y te lo Es dicen extraordinario. mucho, imagínate. Porque yo de hecho fui a Auschwitz, en un tour que por razones múltiples de agenda terminamos con un grupo de latinoamericanos. Y claro, estaban haciendo precisamente eso. Estaban sacando selfies frente a todo esto. Y yo pensé en ese momento que era un grupo de colombianos y peruanos, que al final la historia es muy distante. Que un elemento de esto, de realmente es difícil está. tratar de hacer puente en ese Ahí sentido. está. Pero estamos hablando de muchas personas, de generaciones distintas, de personas que también han tenido la educación europea, que se enfoca mucho en Sí. el holocausto como mal absoluto, como la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y esas personas igual son indiferentes frente a eso, porque uno
escucha eso tantas veces y un poco de eso de fatiga de compasión con el tema de la foto, que es la foto que se ve siempre. Claro. La moneda bombardeada es algo que los cabros chicos de ahora han visto en el colegio muchas veces. Sí. Y no tiene un efecto emocional después de la quinta vez, digamos. Claro. Entonces muchas personas estaban comentando en la conmemoración de los 50 años, no queremos volver a eso. Claro. No nos interesa. Y una cosa es decir, no queremos volver a eso con un consenso establecido. Pero peor aún, no queremos volver a eso aunque existen todavía una minoría muy importante que dice algo malo hicieron y se justifica la Claro. violación de derechos humanos. Claro. Entonces sí, quería preguntar un poco de ese fenómeno y del fracaso. No, lo que te digo no es que yo tenga las respuestas con respecto a lo que debiésemos hacer, pero sí yo creo que lo que importa es el análisis en este momento, constatarlo y replantearnos la forma. Como es un tema en el cual siempre he estado obsesionada con el tema de la memoria reciente de nuestro país, rescatar sus historias, ponerlas en el debate, ponerlas en la escena también. Estuve aquí conversando justamente del taller por eso mismo. Y yo creo que hay algo que sabemos que tenemos que seguir recordando. Esa pregunta ni siquiera me la voy a hacer. La pregunta de ¿tenemos que seguir recordando? Porque hay gente que se la hace. Yo te digo, ni siquiera me la hago. Sí, eso... Por supuesto que sí. Mientras no tengamos un mínimo común diciendo esto no debe ocurrir nunca más, vamos a tener que seguir recordando. La pregunta es ¿cierto? ¿cómo? Es cómo. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos en el área que a mí me compete, que tiene que ver con el arte, con la creación, es que tenemos que buscar nuevas formas. Sin duda que tenemos que buscar nuevas formas. No sé cuáles son esas formas, pero tenemos que buscar nuevas formas, activar la memoria. Eso es importantísimo porque la memoria no se puede anquilosar, ¿no? La memoria es algo activo, lo sabemos, ¿no? Recordar es un verbo, por lo tanto recordar implica hacerse cargo del escenario, de las formas, de las tecnologías, del espíritu de la época, de las inquietudes de la época. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que estar mucho más adecuados a eso. Y yo creo que hay dos temas que por lo menos a mí como receptora, cuando partí de todo esto y cuando era más chica, por supuesto, me alejaban del tema, porque a mí también me alejaban. Pese al interés me alejaban. Uno era la solemnidad con la que se trataba y la otra era la victimización. Porque eran lugares a los cuales uno no podía entrar como persona de la calle. El dolor, entendiendo por supuesto lo que es el dolor y entendiendo lo que es el trauma de las generaciones que lo padecieron, por supuesto. Pero las formas de proyectarlo, ya tenemos que salir de ese lugar porque definitivamente no es un lugar donde podamos entrar y no son lugares convocantes. Yo creo que hay que buscar lugares convocantes. Insisto que no sé cuales. Claro, pero bueno, que no tenemos la respuesta a eso. En este momento, pero hay que pero tenemos que Habría sido preguntárnoslo. muy bueno preguntárnoslo como sociedad, digamos. Esa es la cuestión. Es que es una pregunta que debiéramos estar haciendo constantemente, hasta que no, o sea, pensemos que hay muchas cosas sobre el tema de la memoria que el mundo del arte intenta resolver, pero que evidentemente no es el mundo del arte el que lo tiene que resolver, es el mundo de la política pública. Pero estamos hablando de este espacio. Y en este espacio, por supuesto, tenemos que estar constantemente replanteándonoslo y haciendo el vínculo con la actualidad, si eso es fundamental. Total. Porque si no entendemos cómo nos afecta esa memoria en la actualidad, no vamos a entender el por qué tenemos que hacerlo. Y efectivamente, desgraciadamente, nuestra actualidad, con todo lo que ustedes estaban conversando recién que los estaba escuchando, está intervenida por esa foto todavía, en términos simbólicos, en términos de memoria, en términos históricos. Seguimos intervenidas por esa foto. Desgraciadamente, ojalá estuviéramos hablando de otras cosas, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que el gran responsable del momento que estamos viviendo es el intento de blanquear lo que ocurrió ahí, ¿cierto? Obvio, Y eso ha tenido un influjo que lamentablemente ha penetrado en la gente en el último tiempo y es uno de los grandes matices que atravesaron la conmemoración de estos 50 años. Uno ve en redes sociales y hay gente que justifica horror, Exactamente. hay gente que no vivió esa época y que tiene una perspectiva hasta romántica de lo que era la seguridad. ¿Te acuerdas tú lo que decía el consejero Luis Silva? En esa época se podía salir tranquilo a caminar por la calle. Entonces, y fíjate que a nadie le puede extrañar que Luis Silva lo diga, claro, porque ellos son defensores de esa y época. ellos vivían pero también lo dice un conductor de televisión, por Rodrigo. en un lado de la vereda completamente protegido, ¿cierto? También lo dice un conductor de un matinal. Si al final es el problema, es la guerra cultural. Cuando tenía un conductor de un matinal diciendo eso, y además, porque yo no veo matinales.
pero me llega igual, Sí, porque po, además las sí. redes sociales tienen ese efecto hoy en día, como dice Nona, ya pensando en traerlo hoy, tenemos otro efecto. Voy a leer algunos comentarios de nuestro público que está muy interesado en el tema. Simón Pizarro dice, buena metáfora. María Cecilia dice, sí, varios años la moneda destrozada. Nicole Riquelme dice, un saludo para Nona Fernández, gran escritora. Alex Tirado dice, recuerdo pasar por la moneda, me impresionaron los hoyos de bala por los costados, fue muy doloroso. Hoyos de bala que todavía se mantienen, ¿ah? Sí, También sí. se mantienen, por ejemplo, si ustedes van en el velódromo del Estadio Nacional, es muy fuerte encontrarse con esas partes porque uno dice, chuta, ahí llegan los tipos caminando y ¡pa! Les dispararon, ¿no? Como que uno tiene esa sensación muy fuerte ahí. Andrea dice, me duele tanto ver las imágenes, aunque pasaron 50 años. María Cecilia de Almendrail dice, yo tenía 16 años en 1973 y fue horroroso para mí y toda mi familia. Lloramos mucho y también mi abuelita y mis padres decían, y el presidente y los trabajadores, el dolor grande, dice. Gloria Galvez dice, después la tapizaron, que estábamos viendo unas Sí, que imágenes estaba también, cubierta, para como- esconder la vergüenza, dice. Alejandro Barrios dice, he leído Space Invaders, Mapocho, y para mí la mejor, La Dimensión Desconocida. Nicole Riquelme dice, un saludo para Nona Fernández, gran escritora. Cintia León dice, hola, yo era niña y lo recuerdo gris, triste, opaca, muy sucia y llena de hoyos. Era muy triste pasar por ahí, daba pena. Jessie, de nuestra comunidad, dice, de lo que hablan, la abuelita de mi pareja que venía de Peuma, Santiago, al hospital, recuerda que había cuerpos tirados, que fue muy horrible esa época, que no le gusta acordarse esa sensación de la que estábamos hablando. Y de hecho, como que cuando mostraron lo de la BBC, que la BBC vino a Chile en diciembre del año 1973. Sí, un documental que repitieron allá en Inglaterra este año. Exacto. No, Sí. y acá bueno, Lo- porque lo en YouTube, soltaron, lo claro, soltaron, claro. lo liberaron en YouTube. Y una de las cosas, también vi ese documental, y una de las cosas que más me llamó la atención, porque yo siempre había escuchado de personas que lo vieron, que decían, en el Mapocho de repente apareció un cuerpo, y sobre todo más cercano a las poblaciones, como a la periferia de la ciudad. Y está, está la imagen en la BBC, está Sí, la po, imagen de sí. un cuerpo ahí tirado. Sí. Porque él dice el periodista, que trata de ser bastante ecuánime. Entonces dice, bueno, acá según los militares, la gente de izquierda revolucionaria tiene poder de armas. Hasta ahora lo que han encontrado, y muestra como una cosita así, con unas balas. Es esto, dice. Pero según ellos hay más en todas partes. Lo que sí vemos, dice el periodista, es esto otro. Y ahí muestran la imagen del cuerpo en el río. En el río, claro. Muy fuerte, Sí, es sí, muy sí. fuerte. Eso es ver muy fuerte. Y sabes que haciendo el link con la moneda, tú sabes que los escombros de la moneda, porque hay otro tema, ¿dónde fueron a dar los escombros de la moneda? ¿Qué Qué buena pasó? pregunta, ¿Qué pasó con eso? claro. Y eso quiero decir, Como el tanque. es parte de otro proyecto al cual está asociado este libro que se llama Exhumar la Memoria, que está en este momento con una exposición en el Centro Cultural de la Moneda también, que se plantea desde ese lugar, ¿qué pasó con los escombros de la moneda? Una pregunta que uno no se la ha hecho y de pronto te la Nunca. haces, ¿qué pasó? Bueno, debemos decir que están desperdigados por todo Santiago, muchos. Hemos descubierto en los lugares más insólitos de pedazos de la moneda, Guau. del patrimonio de este país. Y la gran mayoría, hay que decir, y aquí quiero hacer el link con el río Mapocho, que también me compete, cuando comenzó a trabajarse la restauración y se limpió la moneda, porque había que tenerla restaurada justamente el año 80, cuando la Constitución fuese aprobada y cuando Pinocho entrara al Palacio de Sí. Gobierno, porque él tenía que entrar como todos los presidentes, todo muy planeado, todos esos escombros, antes de la restauración, fueron a dar al Mapocho, la gran mayoría. Así como los cuerpos de los que tú hablas, también los despojos, las ruinas, los escombros del Palacio de Gobierno, en su gran mayoría, fueron a dar al Mapocho. Otros fueron rescatados por gente anónima, algunos están en la Escuela de Arquitectura de la Chile, hay otros en algunas bodegas botadas. Es parte de un gran tema patrimonial que también nos gustaría poner sobre la mesa a partir de este otro proyecto del que hablamos, porque también es un crimen. Es un crimen contra el patrimonio, es un crimen que va en contra de los derechos humanos, o sea, hay legislación al respecto, incluso quiero decirlo también en este proyecto Sumar la Memoria, nosotros hicimos una solicitud de pronunciamiento al Estado de Chile por este crimen, que el Estado de Chile cometió
Claro. a su patrimonio. Creíamos que era una gran oportunidad para el Estado para poder repararlo simbólicamente, por supuesto, entendiendo que el Estado que tenemos ahora no es el Estado del 73, por supuesto, Claro. pero entender que estos crímenes son crímenes patrimoniales y que son importantes también de observar. Sin duda, insisto, las vidas son lo más importante, Por supuesto. pero van 50 años después, podemos también observar el símbolo que significó esto y que sigue significando porque el Estado de Chile todavía no se pronuncia al respecto. Y eso también es interesante, empezar a plantear esos símbolos, ¿no? En los cuales seguimos atrapados, desgraciadamente seguimos atrapados. Qué increíble, vemos esa fotografía y como que nos pasa algo, ¿no? Nos conmovemos y nos vamos a conmover también si vamos a ver Por supuesto. cómo recordar la sed y esta performance, o sea, esta lectura performática. Performática, sí. Lectura performática Exacto. y onírica. Onírica, todo lo que tú quieras, todo lo... Le puedes poner el adjetivo que te acomode. Exacto, no, están absolutamente invitadas, es completamente gratuita, es por orden de llegada. Y también tengo que decir algo que se me encargó y que Ay, quiero ¿es decirlo. gratuito? Absolutamente gratuita, por supuesto. ¿Por qué? Voy a decirlo. Dígalo. Porque esto es parte de un programa que ahí estaba recién puesto ahí, Sí. en el cual estoy inserta del Teatro La Memoria. Es un programa que se llama PAOC, que es un fondo que tienen algunas instituciones culturales que les permite poder hacer actividades gratuitas, que les permite, por ejemplo, en mi caso, cobijar a algunas artistas que podamos estar ahí Perfecto. residiendo. Yo estuve 2 años residiendo en el Teatro La Memoria. Eso quiere decir que yo tuve un espacio de trabajo. Normalmente los creadores no tenemos espacio de trabajo, pues yo lo tuve durante 2 años, Qué bueno. gratis, porque debo decir que las salas de ensayo son un gran ítem en el presupuesto de cualquier trabajo Sí, teatral, sobre tremendo. todo. Y esto es gracias a este fondo que se ganó la sala, que es muy importante de defender, porque en este momento, como están todas las cosas tan cuestionadas, las fundaciones, los fondos, Oye, todo sí. tremendamente cuestionado, yo quiero decir que esto es tremendamente importante para quienes pertenecemos al mundo de las artes escénicas, seguir defendiendo estos espacios y estos fondos que son para esto, finalmente. Y esto usted puede venir gratis hoy día, mañana, nos vamos a tomar un vinito, vamos a conversar, vamos a tener una lectura performática, va a estar el libro también, si usted lo quiere adquirir, en el Teatro La Memoria, hoy y mañana a las 8:30. Muy bien, Muy el bien. programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. que Exactamente. Es importante y ojo, se está haciendo, usted puede ir de manera absolutamente gratuita a ver esta lectura performática y así seguramente otro tipo de actividades. Muchas gracias, Nona. por Gracias, Gracias estar a aquí. ustedes, 1.000.000 de gracias. Esta conversación, esta reflexión. Y el libro que lo vamos a siempre sortear tan antes de importante. Navidad. Ah, sí, pues Ah, aquí sí, yo dejo un pues. regalo navideño. Claro. Lo puedes Es firmar verdad, por supuesto. para la comunidad de los que sobran. Por supuesto, aquí quedará. Perfecto. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.